La sesión informativa matutina en la base operativa avanzada de COU se había convertido en rutina durante el mes pasado. Aunque el capitán Kao Morrison todavía se encontró adaptándose a la vista de guerreros efrios de sangre azul sentados junto a soldados humanos en lo que solía ser el puesto fronterizo más disputado de la humanidad. 6 meses después de que la campaña Serrian Ridge obligara a su especie a aliarse contra el vacío, la cooperación intereses colectiva seguía siendo un trabajo en progreso que requería una delicadeza diplomática constante. Los objetivos de reconocimiento de hoy anunciados por el coronel Hayes activando pantallas holográficas que mostraban el territorio en disputa que rodeaba su posición requieren equipos que puedan manejar tanto la evaluación táctica como los posibles escenarios de primer contacto con la población civil. Capitán Morrison, serás emparejado con el guerrero explorador Errolat para barrer las secciones de cuadrículas 7 a 12. Cal asintió con la cabeza reconociendo mientras estudiaba a su compañero asignado en la sala de reuniones. Errol Belnat se sentó con la postura rígida característica del entrenamiento militar cefrio. Su piel teñida de azul marcaba la escarificación ritual que indicaba el estatus de guerrero de élite entre su gente. Su armadura, un diseño cefrio tradicional mejorado con tecnología humana, reflejaba la incómoda integración que definía sus operaciones conjuntas. Guerrero explorador Belnat. El coronel Hess continuó, el capitán Morrison tiene una amplia experiencia en análisis del terreno y relaciones civiles. Sus conocimientos deberían complementar sus capacidades tácticas para este perfil de misión. Entendido, respondió la coronel Erila con acento galáctico estándar pero fluido, su tono llevaba la precisión formal que Cal había aprendido que caracterizaba toda la comunicación militar cefria. Estoy preparado para coordinar con el capitán Morrison de acuerdo con los protocolos establecidos. Excelente. Los parámetros de la misión son el reconocimiento estándar con énfasis en la recopilación de inteligencia en lugar de la participación. ¿Preguntas? Cal levantó la mano. Coronel, ¿cuál es el estado actual de la actividad colectiva del vacío en nuestra área objetivo? Mínima presencia directa, pero existen evidencias significativas de los últimos de la máquina las operaciones de inteligencia. Espero encontrar abandonado las instalaciones y posiblemente civil de los refugiados que han tenido contacto con las fuerzas colectivas. Hayes pausa, consultoría adicional de materiales informativos. Esta es la razón por la que estamos enviando mezcla de especies de equipos. Humanos diplomática de entrenamiento combinado con Ceprian guerrero capacidad de manejar las situaciones que se desarrollan. ¿Y si nos encontramos activa la resistencia colectiva? Errola preguntó, con su mano inconscientemente en movimiento a los sistemas de armas integrado en su armadura. Se aplican protocolos de participación estándar. Reúne inteligencia primero. Participar solo si es necesario para completar la misión o la supervivencia del equipo. El coronel Hayes desactivó las pantallas holográficas. Salida en 30 minutos. ¿Alguna otra pregunta? 20 minutos después. Cal se encontró revisando el equipo en la armería mientras Araila realizaba sus propios preparativos previos a la presentación con la minuciosidad metódica que parecía caracterizar todo lo que hacía. Su enfoque de la inspección de equipos era casi ritual. Cada equipo se examinó según criterios que iban más allá de la mera funcionalidad. Esos son interesantes modificaciones, comentó, observando cómo su tradicional Ceprian armadura había sido mejorado con humanos sistemas tecnológicos. La integración se ve perfecta. Necesidad requiere adaptación, Errola respondió sin levantar la vista de su arma de calibración. La tecnología humana proporciona capacidades que Ceprian equipo carece mientras que el mantenimiento de las funciones de protección en nuestra armadura tradicionalmente proporciona. ¿Cómo se compara su armadura con los sistemas humanos? Siempre he tenido curiosidad acerca de las diferencias en la defensiva filosofía. Hera hizo una pausa en sus preparativos, aparentemente considerando si la pregunta justificaba una respuesta detallada. La armadura cefria prioriza la protección personal y la mejora del combate. La armadura humana enfatiza la integración táctica y la conectividad tecnológica. La combinación proporciona ventajas que ninguno de los enfoques logra de forma independiente. Eso es muy diplomático, dijo Cal con una sonrisa. Casi como si hubieras estado practicando respuestas de cooperación entre especies. La precisión diplomática facilita una asociación efectiva, respondió ella. Su tono sugería incertidumbre sobre si su comentario contenía implicaciones más allá del significado superficial. Cal se dio cuenta de que el humor podría no traducirse de manera efectiva a través de las fronteras culturales, particularmente con alguien cuyo entrenamiento militar enfatizaba la comunicación directa sobre los comentarios irónicos. Quise decir eso como un cumplido. Tu inglés es excelente y claramente estás esforzándote para que nuestra asociación funcione sin problemas. El éxito de la asociación sirve a los objetivos de la misión, dijo Varila, finalmente levantando la vista de su equipo. Las preferencias personales son secundarias a la efectividad operativa. Entendido, respondió Cal, aunque sintió curiosidad por saber cuáles podrían ser sus preferencias personales cuando no están subordinadas a los requisitos de la misión.
Su transporte al área de reconocimiento fue un vehículo híbrido que combinaba tecnología de movilidad humana con sistemas defensivos éfreos. Otro ejemplo de la cooperación práctica que había surgido de la necesidad militar a pesar de las persistentes diferencias culturales. El viaje los llevó a través de un terreno que aún mostraba evidencia del reciente conflicto. Los cráteres de explosión estaban vacíos, las máquinas colectivas habían sido destruidas, los asentamientos abandonados cuyos habitantes habían huido en lugar de enfrentarse a la ocupación de la inteligencia artificial y el campo de escombros ocasional que marcaba suspiros de batallas particularmente intensas. La recuperación del paisaje es notable, observó Cal a su paso por un área donde la vegetación nativa comenzaba a recuperar territorio que había sido despojado por la extracción colectiva de recursos. Las técnicas de restauración ambiental de su gente son impresionantes. La filosofía de supervivencia cefria enfatiza la armonía con los sistemas naturales. Errola explicó que su tono se calentaba ligeramente cuando discutía temas más allá del protocolo militar. La guerra destructiva contra el medio ambiente natural crea desventajas a largo plazo que superan los beneficios tácticos a corto plazo. Por lo tanto, su preferencia por las armas que neutralizan a los oponentes sin causar daños ambientales permanentes. La preferencia implica elección, corrigió. La protección del medio ambiente es una necesidad. Los planetas que no pueden sustentar la vida no proporcionan ninguna ventaja a nadie. Su conversación fue interrumpida por los sensores de proximidad del transporte que detectaron movimiento en el área de reconocimiento más adelante. A través de la pantalla frontal, pudieron ver evidencia de actividad colectiva reciente, estructuras geométricas que no tienen un propósito aparente, excepto demostrar la presencia de inteligencia artificial y firmas de energía que sugerían que los sistemas automatizados continuaban operando a pesar de la ausencia de sus creadores. Enfoque estándar, dijo Cal. Revisión de protocolos tácticos para investigar áreas potencialmente hostiles. Observar desde la distancia, identificar patrones, minimizar la exposición hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. De acuerdo, Hera respondió. Aunque su postura sugería que estaba lista para el combate inmediato a pesar de la estrategia cautelosa que habían acordado. Mientras se preparaban para desembarcar para una investigación más detallada, Cal se dio cuenta de la eficiencia competente que Hera aportaba a todos los aspectos de su misión. Su entrenamiento como guerrera le proporcionó capacidades de las que él carecía, mientras que su formación diplomática le ofreció perspectivas que su educación militar no había cubierto. La combinación pareció funcionar bien para sus objetivos asignados. La pregunta era si funcionaría igualmente bien para la dinámica personal que parecía estar desarrollándose bajo su cooperación profesional. Dinámicas que ninguno de los dos había reconocido, pero que ambos parecían estar experimentando a medida que pasaban más tiempo aprendiendo a confiar en las capacidades del otro en situaciones en las que su supervivencia dependía de una asociación efectiva. Mirando a Hera mientras se preparaba para lo que podría ser su misión más desafiante hasta el momento, Cal se dio cuenta de que la cooperación entre especies estaba resultando más compleja e interesante de lo que nadie había anticipado cuando su alianza se formó por necesidad militar. Quedaba por determinar si esa complejidad resultaría ser un activo o una complicación a través de la experiencia de campo que probaría ambos su asociación profesional y su capacidad para entenderse entre sí a pesar de las importantes diferencias culturales que separaban a su especie. 3 semanas de exitosas misiones conjuntas le habían enseñado a Cal que el entrenamiento de guerrero de Errol se extendía mucho más allá de las técnicas de combate para incluir análisis tácticos, adaptación ambiental y un enfoque sistemático para la resolución de problemas que complementaba sus métodos más improvisados. Cuando establecieron su puesto de observación con vista a un valle que mostraba una amplia evidencia de ocupación colectiva vacía, se encontró apreciando la eficiencia de su asociación en formas que iban más allá de la mera cooperación profesional. El análisis estructural indica abandono reciente. Errola informó que estudió las instalaciones geométricas a través de equipos ópticos mejorados. Las firmas de energía sugieren que los sistemas automatizados mantienen funciones básicas, pero no indican una presencia activa de inteligencia artificial, lo que podría significar que han pasado a otros objetivos o que mantienen deliberadamente una presencia mínima para evitar la detección. Cal respondió. Lecturas consultadas de tecnología de sensores humanos que proporcionaron diferentes perspectivas analíticas. Mi equipo muestra actividad electromagnética residual consistente con las operaciones de vigilancia en curso. ¿Vigilancia de qué objetivo? Desconocido, pero el patrón sugiere monitoreo en lugar de extracción de recursos o actividad de construcción. Cal ajustó sus escáneres para enfocarse en las áreas que mostraban las lecturas de energía más inusuales. Lo que sea que estén viendo, es lo suficientemente importante como para justificar el mantenimiento de sistemas automatizados después de retirar sus fuerzas primarias. Su investigación requirió una coordinación cuidadosa a medida que avanzaban por un terreno que ofrecía una cobertura mínima y al mismo tiempo proporcionaba puntos de observación óptimos para las instalaciones colectivas abandonadas. El entrenamiento de Aeros en el movimiento sigiloso combinado con el conocimiento de Cal sobre la evitación de sensores creó enfoques que ninguno de los dos podría haber logrado de forma independiente.
Su formación diplomática incluye técnicas de recopilación de inteligencia, era observada durante un breve descanso mientras analizaban los datos recopilados. Los diplomáticos necesitan comprender las situaciones antes de poder negociar de manera efectiva. Cal respondió, aunque admito que la mayor parte de mi experiencia previa implicó un riesgo considerablemente menor de sistemas de armas automatizados y su transición del servicio diplomático a las operaciones militares. La pregunta tenía implicaciones personales que iban más allá de una conversación casual. Cal consideró cuántos detalles compartir sobre las decisiones que habían remodelado su carrera y filosofía de vida. La crisis colectiva vacía hizo inadecuada la diplomacia tradicional. Finalmente, dijo, cuando la inteligencia artificial amenaza la existencia de múltiples especies, la negociación se vuelve menos relevante que la supervivencia. Elegí desarrollar habilidades que serían más útiles en las circunstancias actuales. Adaptación profesional, dijo Erila, con lo que podría haber sido aprobación. Las circunstancias requieren capacidades. Las preferencias personales pasan a ser secundarias a la efectividad. ¿Qué hay de sus preferencias?, preguntó Cal. Tu entrenamiento como guerrero fue obviamente extenso, pero ¿elegiste el servicio militar o fue elegido por ti? Erilo se quedó callada por un momento, su atención aparentemente se centró en las lecturas del sensor mientras consideraba su respuesta. La sociedad CPAN brinda oportunidades a las personas cuyas capacidades se alinean con las necesidades culturales, dijo cuidadosamente. Mis características físicas y mentales se adaptaban al entrenamiento de guerrero. La elección fue lógica en lugar de preferencial. ¿Pero querías convertirte en guerrero? ¿Quieres el concepto humano?, ella respondió, aunque su tono sugería que la distinción era más compleja de lo que indicaban sus palabras. Los apirianos se enfocan en la idoneidad y efectividad en lugar del deseo personal. Eso suena como una forma muy controlada de vivir. El control proporciona estabilidad. La estabilidad permite el logro. El logro sirve a la sociedad. La respuesta de Perel llevó la precisión de los conceptos aprendidos a través de un entrenamiento extenso. Los deseos personales que entran en conflicto con las necesidades sociales crean ineficiencia. Cal sintió curiosidad por saber qué deseos personales podría estar suprimiendo a favor de la eficiencia social, pero reconoció que la investigación directa probablemente violaría los límites culturales que rigen tales discusiones. Su investigación de las instalaciones colectivas reveló evidencia de sofisticados sistemas de monitoreo enfocados en algo más allá de su rango de escaneo inmediato. Seguir los patrones de vigilancia los llevó a adentrarse más en un territorio que requería un reconocimiento de varios días, lo que los obligó a establecer campamentos temporales que brindaban más oportunidades para conversar personalmente de lo que habían permitido sus misiones anteriores. El servicio militar humano difiere significativamente de los enfoques cefrios. Errola observó durante su segunda noche en el campo mientras compartían raciones alrededor de una unidad de calefacción cuidadosamente protegida. ¿Cómo es eso? Los soldados humanos parecen mantener una identidad individual dentro de la estructura militar. Los guerreros cefrios integran las capacidades individuales en la efectividad colectiva. Hizo una pausa, aparentemente considerando cómo explicar conceptos que no se traducían fácilmente entre culturas. Tus fuerzas armadas conservan características personales que el entrenamiento cefrio subsume en la identidad del guerrero. Estás diciendo que nos quedamos más nosotros mismos mientras servimos mientras te conviertes en algo diferente. Capacidades individuales mejoradas no diferentes enfocadas a través de un entrenamiento que elimina variaciones personales ineficientes. La expresión de Errola sugería que estaba trabajando en ideas que nunca antes había tenido que articular. Aunque la interacción con los humanos sugiere que algunas variaciones personales brindan ventajas tácticas, como el humor, dijo que su tono provocaba sorpresa ante su propia observación. El uso humano del humor parece reducir el estrés, mejorar la moral y facilitar la resolución de problemas a través de enfoques que el entrenamiento cefriano desalienta. Tendemos a bromear sobre situaciones serias, estuvo de acuerdo Cal. Aunque no estoy seguro de que siempre sea útil para la efectividad táctica. Quizás la efectividad incluya factores que la doctrina militar cefria no mide adecuadamente, dijo Errola pensativamente. Su conversación fue interrumpida por alertas de proximidad de sus sensores perimetrales que indicaban un movimiento que requería una respuesta táctica inmediata. Trabajando juntos con eficiencia practicada, identificaron y neutralizaron una patrulla colectiva automatizada que había sido atraída por su presencia, aunque el enfrentamiento confirmó que su reconocimiento los estaba llevando a un territorio más peligroso. Estos encuentros son cada vez más frecuentes, observó Cal mientras revisaban los datos posteriores a la acción. O nos estamos acercando a algo importante o nuestra presencia está desencadenando una escalada de respuesta automatizada. Ambas posibilidades requieren una investigación continua, respondió Errola, aunque su tono sugería una creciente preocupación por su situación táctica. Los objetivos de la misión incluyen determinar los intereses colectivos en esta área, incluso si esa determinación implica un riesgo considerablemente mayor de lo previsto inicialmente. La evaluación de riesgos es un proceso continuo.
Los niveles de riesgo actuales se mantienen dentro de los parámetros aceptables para los objetivos de recopilación de información. Errola hizo una pausa, estudiando la expresión de Cal con una atención que parece ir más allá de la evaluación profesional. A menos que la tolerancia al riesgo humano difiera significativamente de los supuestos de planificación de la misión. La tolerancia al riesgo humano está bien, dijo Cal con una sonrisa que esperaba transmitiera confianza en lugar de bravuconería. Aunque aprecio su preocupación por mi bienestar, la efectividad de la asociación requiere mantener la capacidad de ambos participantes, respondió, aunque algo en su tono sugirió que su preocupación podría extenderse más allá de meras consideraciones tácticas. Mientras preparaban su equipo para la investigación del día siguiente, Cal se preguntó si las referencias de Errol a la efectividad de la asociación ocultaban una inversión personal en su supervivencia que iba más allá de la cooperación profesional. Su entrenamiento como guerrera enfatizaba los objetivos colectivos sobre las preferencias individuales, pero su tiempo prolongado juntos había revelado destellos de la persona bajo el condicionamiento militar. La pregunta era si esos destellos representaban un interés personal genuino o simplemente el resultado natural del trabajo en equipo efectivo entre individuos cuyas capacidades se complementaban entre sí de manera que mejoraban el éxito de la misión. Ver a Araila realizar el mantenimiento nocturno de su equipo con la misma precisión metódica que aplicó a todo lo demás. Cal se dio cuenta de que comprender sus sentimientos personales requeriría paciencia y observación cuidadosa en lugar de una investigación directa. La cultura cefria podría desalentar la expresión emocional que podría comprometer la efectividad militar. Pero el gasto semanas juntos en un territorio peligroso fue la creación de la intimidad que ni el protocolo militar ni condicionamiento cultural parecía completamente capaz de suprimir. Quedaba por determinar si esa intimidad representaba amistad, respeto profesional o algo más profundo a través de una cooperación continua que estaba poniendo a prueba tanto sus capacidades tácticas como su capacidad para entenderse entre sí a pesar de las diferencias culturales que hacían que algunas formas de comunicación fueran más complejas que otras. La misión que cambió todo comenzó como un reconocimiento de rutina, pero se intensificó rápidamente cuando su investigación de los sistemas de monitoreo colectivo BOID activó protocolos de defensa automatizados que interrumpieron su ruta de extracción planificada. Atrapados en territorio hostil con equipos de comunicación comprometidos y unidades asesinas cazadoras colectivas convergiendo en su posición. Cal y Erila enfrentaron el tipo de situación de supervivencia que eliminó los protocolos profesionales y reveló quiénes eran realmente por debajo de sus roles militares. La matriz de comunicación está completamente deshabilitada. Cal informó después de completar su diagnóstico de su equipo dañado. Fuera lo que fuera ese pulso electromagnético, está frito todo excepto los sistemas básicos de soporte vital. Las coordenadas de extracción están comprometidas, agregó a Erela. Estudiando exhibiciones tácticas que mostraban unidades colectivas moviéndose para rodear su posición. La extracción alternativa requiere llegar al punto de reunión Delta 7 dentro de las 72 horas, suponiendo que las operaciones de rescate puedan localizarnos sin contacto de comunicación. 72 horas evitando asesinos cazadores automatizados mientras cubría 60 kilómetros de terreno hostil. Cal resumió sombríamente. Eso requerirá una coordinación perfecta y mucha suerte. La suerte es variable aleatoria. La coordinación es capacidad entrenada, respondió Varila, aunque su tono sugirió que entendía la magnitud de su desafío táctico. La probabilidad de supervivencia aumenta a través de la aplicación sistemática de los recursos disponibles. Su ruta de escape los llevó a través de un territorio que ofrecía una cobertura mínima y una oportunidad máxima de detección por parte de los sistemas de vigilancia colectiva. Moverse durante el día requería avances cuidadosamente planificados entre los puntos de ocultación, mientras que viajar de noche significaba navegar con instrumentos que podrían atraer la atención de un programa automatizado de Centuries para detectar exactamente tales actividades. Las capacidades de visión nocturna humana son limitadas. Era observó durante su primera noche de movimiento táctico, notando cómo Cal luchaba con un terreno en el que sus sistemas visuales mejorados podían navegar fácilmente. Limitado pero adaptable, respondió Cal, usando técnicas que había aprendido durante asignaciones diplomáticas que requerían moverse a través de entornos desconocidos. Aunque admito que las ventajas sensoriales de su gente son impresionantes en estas circunstancias. La evolución cefria ocurrió en mundos con condiciones de iluminación variables. La sensibilidad mejorada del espectro visual proporciona ventajas tácticas en diversos entornos. Ella hizo una pausa, aparentemente considerando algo. El contacto físico me permitiría guiar su movimiento de manera más eficiente. La sugerencia tenía implicaciones más allá de la mera asistencia táctica. El contacto físico entre especies requería niveles de confianza que iban más allá de la cooperación profesional, particularmente cuando dicho contacto involucraba periodos prolongados de proximidad íntima. Eso es muy práctico, dijo Cal, aceptando su mano con la conciencia de que el gesto representaba más que asistencia a la navegación. Aunque debo advertirle que los humanos no siempre se sienten cómodos con el contacto físico prolongado de los socios operativos.
La incomodidad compromete la eficiencia, respondió Eri, aunque su agarre en su mano sugirió que estaba experimentando su propia forma de incomodidad con la intimidad que requería su situación. El éxito de la misión requiere una utilización óptima de las capacidades disponibles. Su movimiento a través de la oscuridad se convirtió en una danza cuidadosamente coreografiada de dependencia mutua con Ayla proporcionando orientación visual, mientras que Cal contribuyó con conciencia táctica y flexibilidad para resolver problemas que complementaron su enfoque sistemático de la navegación de obstáculos. El contacto físico requerido para una coordinación efectiva creó una intimidad que ninguno de los dos había anticipado cuando comenzó su asociación. Su entrenamiento táctico incluye una amplia experiencia en combate, Hera observó durante un breve periodo de descanso, observando cómo las respuestas de Cal a posibles amenazas demostraron capacidades más allá de la preparación diplomática estándar. Las asignaciones diplomáticas no siempre se llevan a cabo en entornos pacíficos, respondió Cal. La seguridad de la embajada requiere personal que pueda manejar situaciones que van más allá de la negociación y el protocolo. Y sus antecedentes personales, familiares, conexiones sociales, relaciones que motivaron sus elecciones de servicio. La pregunta era más personal que cualquiera que ella hubiera hecho durante sus misiones anteriores, sugiriendo que sus circunstancias actuales habían creado oportunidades para conversaciones que el protocolo militar generalmente desalentaba. No hay familia, dijo Cal simplemente. Los padres murieron en los primeros ataques colectivos. Sin hermanos, sin relaciones significativas que sobrevivieran a la transición del servicio diplomático al militar. Mis elecciones son mías en lugar de estar influenciadas por obligaciones externas. Sin relaciones, ninguna que no pudiera adaptarse a las realidades del despliegue militar y las asignaciones constantes de misiones, respondió, y luego se dio cuenta de que su respuesta podría sonar más aislada de lo que pretendía. ¿Y tú? ¿Los guerreros efrios mantienen conexiones personales fuera del servicio militar? El entrenamiento de guerreros desalienta los apegos que podrían comprometer la efectividad del combate, dijo Errol con la precisión de alguien que recita la doctrina establecida. Los vínculos personales crean vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. Eso suena como una forma muy solitaria de vivir. La soledad es ineficiencia emocional, respondió, aunque su tono sugería menos certeza sobre la doctrina que estaba citando. La efectividad militar requiere enfocarse en los objetivos de la misión en lugar de en los sentimientos personales. Pero aún tiene sentimientos personales, independientemente del entrenamiento que los desanime. Arilo permaneció callado durante varios minutos. Aparentemente, su atención se centró en las lecturas de los sensores mientras procesaba preguntas que su educación no la había preparado para responder. La capacitación proporciona marcos para manejar las respuestas personales que podrían interferir con el deber, dijo finalmente. Pero la eliminación de tales respuestas parece ser imposible incluso a través de un condicionamiento extensivo. Lo que significa que sientes cosas pero se supone que no debes reconocerlas. Lo que significa que los guerreros efectivos aprenden a funcionar a pesar de las respuestas emocionales que podrían comprometer el rendimiento táctico. Ella corrigió, aunque la distinción parecía mínima. Su situación de supervivencia se intensificó cuando las unidades asesinas de cazadores colectivos comenzaron a realizar barridos sistemáticos de su área, obligándolos a esconderse, lo que requirió largos periodos de proximidad física en posiciones ocultas apenas lo suficientemente grandes para dos personas. La intimidad forzada rompió las barreras que el protocolo militar y el condicionamiento cultural habían mantenido, creando oportunidades para una conversación honesta sobre temas que el deber generalmente mantenía suprimidos. Esta situación excede los parámetros tácticos estándar, admitió Araila durante un periodo particularmente tenso cuando las unidades colectivas pasaron a pocos metros de su posición de escondite. Los cálculos de probabilidad de supervivencia asumen capacidades y recursos de los que actualmente carecemos. ¿Tienes miedo?, preguntó Cal en voz baja, notando sutiles signos de estrés que su entrenamiento como guerrera no podía ocultar por completo. El miedo es una respuesta emocional que compromete la efectividad táctica. Ella respondió automáticamente, luego hizo una pausa como sorprendida por su propia respuesta programada. Pero sí, experimento preocupación por los resultados de supervivencia que se extienden más allá del análisis objetivo de la misión. Eso se llama ser humano, dijo Cal con gentil humor, o en tu caso, siendo Ceprian. El miedo nos mantiene vivos al hacernos cuidadosos con los peligros que podrían matarnos. La filosofía humana acepta las respuestas emocionales como beneficiosas en lugar de problemáticas. La filosofía humana reconoce que las emociones proporcionan información sobre situaciones que la lógica pura podría pasar por alto. Cal explicó, el miedo nos habla de peligros. El afecto nos habla de relaciones que vale la pena preservar. La ira nos habla de injusticias que necesitan corrección y atracción. Hera preguntó con aparente interés casual, aunque algo en su tono sugirió que la pregunta tenía un significado personal. ¿Qué información proporciona atracción? La col rizada sintió que su pecho se contrae cuando se dio cuenta de que su conversación se había aventurado en un territorio que podría cambiar todo acerca de su relación profesional.
La atracción nos dice acerca de las personas que pueden mejorar nuestras vidas en formas que van más allá de la cooperación práctica, dijo cuidadosamente. A pesar de que actúa sobre dicha información, puede ser complicado cuando el deber obliga a mantener los límites profesionales. Los límites profesionales, Errola repitió pensativo. Sí, esos pueden ser limitantes cuando las circunstancias sugieren que la asociación podría beneficiarse de una comprensión más profunda entre los participantes. La admisión quedó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos pudo ignorar a pesar de la situación táctica que los rodeaba. En el espacio confinado de su posición de escondite, con cazadores asesinos colectivos buscándolos y su supervivencia dependiendo de la cooperación perfecta, ambos se dieron cuenta de que su asociación había evolucionado más allá de la necesidad profesional hacia algo personal y emocionalmente significativo. Comenzó la era Cal, pero ella lo silenció con un gesto cuando las lecturas de los sensores indicaban un peligro inminente que requería una respuesta táctica inmediata. Su escape del patrón de búsqueda requería movimientos que demostraran una coordinación perfecta entre individuos que habían aprendido a confiar completamente el uno en el otro. Pero mientras se preparaban para el impulso final hacia su punto de extracción, ambos entendieron que su conversación sobre la atracción y los límites profesionales había revelado sentimientos que deberían abordarse una vez que su supervivencia inmediata ya no estuviera en cuestión. Quedaba por determinar si esos sentimientos representaban oportunidades o complicaciones para su asociación continua cuando alcanzaran la seguridad y finalmente pudieran reconocer lo que se había desarrollado entre ellos, durante su misión más peligrosa hasta el momento. 3 días después de su exitosa extracción detrás de las líneas enemigas, Cal se encontró sentado frente a Erila en el borde de su campamento base, observando cómo la fogata agonizante proyectaba sombras danzantes a través del valle Barton que se extendía más allá de su perímetro defensivo. Se completó el informe de la misión, se archivaron sus informes tácticos y se revisó su equipo para la próxima asignación. Pero ninguno de los dos había abordado las revelaciones personales que habían surgido durante su terrible experiencia de supervivencia. La inteligencia que reunimos mejorará significativamente la planificación táctica para futuras operaciones en ese sector, dijo Errol, manteniendo su tono la distancia profesional que había caracterizado su interacción desde que regresaron a la base. El éxito de la misión superó los parámetros proyectados a pesar de las fallas del equipo y las complicaciones de extracción. Hacemos un buen equipo, estuvo de acuerdo Cal. A pesar de que su atención se centró más en una cuidadosamente controlado de la conducta de que en la misión de análisis. Nuestros diferentes enfoques para la resolución de problemas parecían complementarse entre sí de manera efectiva. Cortesía capacidades de mejorar los resultados operativos, respondió ella, el estudio de las llamas con aparente fascinación que parecía diseñado para evitar el contacto visual directo. La conversación se sentía rebuscado después de la íntima honestidad que habían compartido, mientras que la ocultación de la negociación colectiva cazador de asesinos, como si de regresar a la base había restaurado las barreras que circunstancias extremas había disuelto temporalmente. Cal se encontró extrañando la apertura que se había desarrollado entre ellos cuando su supervivencia dependía de la confianza total y el apoyo mutuo. Dijo en voz baja, tenemos que hablar de lo que sucedió allá afuera, no de los aspectos tácticos, los personales. Los aspectos personales son secundarios a la efectividad operativa, respondió, aunque su tono carecía de la convicción que generalmente caracterizaba su adhesión a la doctrina militar. ¿Lo son? Porque lo que recuerdo de nuestra supervivencia fue que los aspectos personales, la confianza, la comunicación, el preocuparse por el bienestar de los demás fueron exactamente lo que nos hizo operacionalmente efectivos. Las manos de Hera se movieron para ajustar piezas de su armadura con una precisión innecesaria. Su energía nerviosa traicionaba el control emocional que intentaba mantener. Las respuestas emocionales pueden comprometer el juicio táctico. Los límites profesionales existen para evitar que los sentimientos personales interfieran con los objetivos de la misión. O existen para evitar que reconozcamos sentimientos que realmente podrían mejorar nuestra efectividad al darnos una motivación más fuerte para tener éxito. Cal respondió, el cuidado que mostramos el uno por el otro durante esa misión no fue una debilidad. Fue lo que nos mantuvo vivos cuando todo lo demás falló. Y después de la misión, ella preguntó, finalmente mirándolo directamente. ¿Qué sucede con la atención y la confianza cuando volvemos a las asignaciones básicas que requieren que trabajemos con otros socios, otros equipos, otros requisitos operativos? La pregunta reveló el meollo de su incertidumbre acerca de reconocer los sentimientos personales que la cultura militar le había enseñado a reprimir. El entrenamiento de guerreros enfatizó la efectividad colectiva sobre los apegos individuales, haciendo que las relaciones personales parecieran amenazas a la capacidad profesional en lugar de mejoras potenciales. No lo sé, admitió Cal honestamente. Nunca he estado en una situación en la que la asociación profesional se convirtiera en algo más profundo. Pero sé que tratar de fingir que esos sentimientos no existen no nos está funcionando a ninguno de los dos. La doctrina militar cefrea desalienta los apegos emocionales que podrían comprometer la efectividad del guerrero, dijo Hera, recitando los principios de entrenamiento con menos certeza de lo habitual.
Los vínculos personales crean vulnerabilidades que los enemigos pueden explotar. La filosofía militar humana sugiere que los lazos personales crean fortaleza a través del apoyo mutuo y una mayor motivación. Cal respondió, la pregunta es qué enfoque produce mejores resultados en la práctica real y su evaluación de la práctica real. Mi evaluación es que preocuparme por tu bienestar me hizo un mejor soldado, un mejor compañero y una mejor persona, dijo Cal con creciente confianza en los sentimientos que había dudado en reconocer. Independientemente de los riesgos que conlleva el apego personal, los beneficios parecieron superarlo significativamente. Erila se puso de pie abruptamente, moviéndose para ajustar el equipo que ya estaba debidamente organizado. Sus movimientos mostraban el tipo de energía inquieta que provenía del conflicto interno entre el entrenamiento y la inclinación personal. Las perspectivas humanas sobre la participación emocional pueden no aplicarse a CEPRI y al desarrollo psicológico, dijo, aunque su tono sugería que estaba argumentando en contra de sus propios deseos en lugar de afirmar convicciones firmes. Tal vez no, estuvo de acuerdo Cal, levantándose para unirse a ella cerca del área de almacenamiento de equipos. Pero la única forma de averiguarlo es reconocer lo que ambos estamos sintiendo y ver si mejora o compromete nuestra efectividad. Y si el reconocimiento conduce a complicaciones que afectan nuestra relación profesional, entonces lidiamos con esas complicaciones como lidiamos con todo lo demás juntos con honestidad, usando nuestras diferentes fortalezas para encontrar soluciones que funcionen para ambos. Hera se volvió hacia él, su expresión atravesaba emociones que su entrenamiento como guerrera le había enseñado a reprimir, pero que sus experiencias compartidas habían hecho imposible ignorar por completo. ¿Qué quieres de mí, Cal?, preguntó directamente, su voz transmitía vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con su confianza profesional habitual. No como socio de la misión o coordinador táctico, sino personalmente. ¿Qué queréis? La pregunta lo tomó desprevenido a pesar de su extensa conversación sobre sentimientos personales. Su franqueza exigía honestidad que iba más allá de un fraseo diplomático cuidadoso o un protocolo militar. Tú, dijo simplemente, la palabra escapando antes de que su mente consciente pudiera modificarla en algo más social. Apropiado. Te quiero a ti, Erila. No solo como socio profesional, sino como alguien que me importa, alguien con quien quiero construir algo significativo, alguien que me haga mejor de lo que soy solo. La admisión quedó en el aire entre ellos, más directa de lo que ninguno de los dos había dicho sobre su relación en desarrollo. Cal sintió que le subía el calor en las mejillas al darse cuenta de que su respuesta había sido más honesta de lo que pretendía, revelando sentimientos que había estado conteniendo cuidadosamente desde su terrible experiencia de supervivencia. Quise decir eso, agregó rápidamente, viendo cómo su expresión cambiaba a algo entre sorpresa y consideración cuidadosa. Aunque probablemente debería haberlo expresado de manera más diplomática. Las frases dipláticas oscurecen el significado, dijo a Erila en voz baja, moviendo las manos para desenganchar los puntos de seguridad de su armadura con deliberada precisión. La cultura de CPAN valora la franqueza en la comunicación, especialmente en lo que respecta a asuntos de importancia personal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cal, observando con creciente asombro cómo comenzaba a quitarse piezas de su armadura con él. Mismo enfoque metódico que aplicaba a todo lo demás. Demostrando que la confianza personal se extiende más allá de la cooperación táctica, ella respondió, dejando de lado las placas protectoras que representaban tanto la defensa física como las barreras psicológicas entre ellas. Los guerreros efrios no se exponen sin armadura, excepto en circunstancias de total seguridad y absoluta confianza. Erila, usted no tiene que. Quiero, ella interrumpe, continuar para quitar las piezas de armadura con cuidadosa atención a su correcta colocación y mantenimiento. CPAN en tradición reconoce que algunas de las formas de comunicación requieren de vulnerabilidad que la armadura impide. Mientras dejaba a un lado las últimas piezas de su equipo de protección, parada frente a él con la ropa interior simple que servía como capas de interfaz entre el guerrero y la armadura, Cal entendió que sus acciones representaban más que una mera exposición física. Ella estaba demostrando una confianza que iba más allá de lo que su relación profesional había requerido, ofreciendo vulnerabilidad que su entrenamiento militar le había enseñado a evitar. Esto no es una broma para ti, dijo con repentina comprensión del significado que su cultura le daba al gesto que estaba haciendo. Nada de nuestra relación ha sido una broma para mí, respondió Arila. Su voz transmitía un afecto que había sido cuidadosamente controlado a lo largo de sus misiones juntas. El humor es una característica humana que encuentro entrañable pero no aplicable a expresiones de compromiso personal. Compromiso personal. El cuidado y la confianza que se desarrollaron entre nosotros durante nuestra terrible experiencia de supervivencia, explicó, acercándose con una confianza que pareció aumentar a medida que se desprendía su armadura. Sentimientos que la doctrina del guerrero Cefrio desalienta, pero que nuestra asociación ha demostrado ser fuentes de fortaleza en lugar de debilidad. Cal tomó sus manos, maravillándose de cómo sus rasgos alienígenas parecían exóticos y familiares. Como su piel teñida de azul se sentía cálida y suave a pesar de su condición de guerrera.
como su expresión mostraba vulnerabilidad que la hacía parecer más hermosa que cualquier cantidad de armaduras y armas jamás podría hacerlo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, entendiendo que su relación estaba a punto de cruzar fronteras que harían imposible volver a la simple cooperación profesional. Nunca he estado más segura de nada, respondió Erola. Su voz llevaba una determinación que coincidía con el coraje que había demostrado durante sus misiones más peligrosas. Aunque debería advertirte que los enfoques fríos de las relaciones personales son tan directos y sistemáticos como nuestros enfoques de todo lo demás. Creo que puedo adaptarme a eso, dijo Cal con una sonrisa que se sentía más genuina que cualquier expresión que hubiera usado desde su extracción. Después de todo, parece que sacamos lo mejor de las capacidades de los demás. De hecho, lo hacemos, estuvo de acuerdo, levantándose para tocar su rostro con dedos que transmitían fuerza y gentileza en igual medida. Quizás sea el momento de descubrir que otras capacidades podría mejorar nuestra asociación cuando se libere de las limitaciones profesionales. A medida que se movían juntos a la luz del fuego, ambos entendieron que su relación había evolucionado más allá de lo que la doctrina militar o el protocolo diplomático los había preparado para manejar. Pero su terrible experiencia de supervivencia les había enseñado que las capacidades más importantes surgían de la confianza, la comunicación y el cuidado que trascendían los límites artificiales entre especies, culturas y roles profesionales. La guerrera que se había quitado la armadura no solo se había expuesto físicamente. Ella había revelado la confianza que hacía posible todo lo demás. Y el humano que había preguntado por ella con honestidad involuntaria había descubierto que las victorias más importantes se obtuvieron no a través de la fuerza o la estrategia, sino a través del coraje de ser vulnerable con alguien cuya fuerza realzaba en lugar de amenazar la tuya. A la luz de la fogata moribunda, rodeados de evidencia de guerra, pero enfocados completamente el uno en el otro, ambos se dieron cuenta de que su mayor éxito en la misión no había sido reunir inteligencia sobre las instalaciones enemigas. Había estado descubriendo que el amor podía cerrar cualquier brecha entre mundos, especies y corazones que fueran lo suficientemente valientes como para quitarse la armadura que los mantenía separados.